que siempre consultamos en materia económica, pero antes, como introducción, vamos a escuchar esta advertencia que hace un hombre clave del gobierno, del Ministerio de Economía, nada menos, el número 2. Exacto. Que es Rubinstein. El que supuestamente sabe de economía, porque el uno es Massa, que es el político. Sí, pero el hombre que está ahí, digamos, dando la cara por el momento es Rubinstein. ¿Qué decía Rubinstein? A ver. La brecha cambiaria, hasta que no sea 10, 15, 20, 25, 30%, es una brecha que empieza a ser muy disruptiva y uno tiene que apuntar a la unificación. Por ahí en el camino de unificación, bajar la brecha. Ahora, bajar la brecha, si lo de arriba está medio quieto, uno dice, entonces no te queda más remedio que devaluar. Ahora, devaluar tiene otras consideraciones, una maxi devaluación. Tenés que hacerlo, si lo haces, tenés que hacerlo sabiendo que te va a salir bien. Si te sale mal, es un rodrigazo. Ahí está, esa sentencia preocupante, el rodrigazo de 1975. Alfredo Blanco, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Lalo, ¿cómo están? Qué sinceridad, ¿no? La de Rubinstein. ¿A vos qué te causa esta descripción? Bueno, primero uno tendría que elogiar la sinceridad. Lo segundo es que es el secretario que se lo denomina viceministro, es decir, no es un comentarista de la economía. De manera tal que en esa parte ya no es digno de tanto elogio. Lo que ha dicho es algo que dicen la mayoría de los analistas, es decir, con una brecha cambiaria de la magnitud que tiene Argentina, y bueno, es muy difícil que uno pueda pensar que los objetivos de política económica se puedan cumplir, en particular el objetivo de tratar de morigerar la tasa de inflación, ¿no es cierto? Sí. Obviamente, si mañana el gobierno resolviera unificar el mercado cambiario y dejar correr el tipo de cambio, eso generaría una situación, digamos, un fogonazo inflacionario. El tema es que el gobierno no está haciendo las cosas que ahí menciona Rubinstein. Es decir, Rubinstein ahí dice, bueno, hay que propender a unificar el mercado cambiario. Y todas las semanas hay un tipo de cambio nuevo. Sí. ¿Por qué? Porque como el gobierno no quiere devaluar, va devaluando por sectores, como fue la experiencia del dólar soja o como son los otros dólares especiales, ¿no es cierto? Claro. Creo que lo que dice es cierto. Digamos, como me parece que era Héctor que decía recién ahí, es el que sabe economía y Massa es el que tiene volumen político. Sí. Obviamente Rubinstein sabe economía y sabe que ese problema, que es muy difícil de resolver, el gobierno debería intentar resolverlo. Pero también sabe, creo yo, que no hay diseño de política económica que funcione si no hay sustentabilidad política, si no hay credibilidad, además, en los agentes económicos. Y en realidad lo que sucede realmente es eso. Uno dice, ¿cuál es la razón por la cual hay una brecha cambiaria tan grande? ¿Qué explica todo eso? Bueno, una parte lo puede explicar un atraso cambiario y una parte muy importante lo explican expectativas que no creen en los anuncios del gobierno. Claro, bien. Ahora bien, el gobierno dice que ha dejado de emitir, o sea, ha dejado de darle a la maquinita para prestarle plata al Tesoro. Eso dice el gobierno. Pero al mismo tiempo uno advierte, por ejemplo, también que son mercados más chicos, pero hace como 3 o 4 días que el dólar no para de subir. Entonces esa es plata que sale de algún lado y que va a comprar billete. Sí. Digamos, una forma simple de ver eso, Lalo, es así. Es decir, si uno tiene un déficit fiscal, lo tiene que financiar de alguna forma. Y lo puede financiar o aumenta los impuestos, cosa que al gobierno le resultaría muy difícil porque ya la presión fiscal es elevada, o baje el gasto, cosa que al gobierno le resulta muy difícil porque 2/3 del gasto público consolidado es el gasto social, o emite. Claro. La otra opción que queda es endeudarse. La combinación que usa el gobierno hasta ahora ha sido emitir en algunos periodos, como ha firmado un acuerdo con el Fondo con el Fondo Monetario Internacional, que limita la asistencia del Banco Central al Tesoro. Entonces lo que hace es colocar deuda. Y va colocando cada vez más deuda, ya no puede colocarla en moneda extranjera, por los problemas que tiene Argentina, entonces lo que hace es colocar deuda interna. ¿Cuál es el efecto que tiene colocar deuda interna? Bueno, cuando yo coloco 100 pesos a una tasa de interés que cada vez tiene que ser más alta,
lo que estoy haciendo es comprometiendo emisión futura para pagar eso. Si es que algún día lo pienso pagar, ¿no es cierto? Sí, o lo pago. Entonces, eso hace que para que no aumente, además, cada vez, si no logro renovar toda la deuda, la situación obviamente se complicaría mucho. Por eso, por estas semanas deben haber visto, ha habido varios canjes de bonos, canjes de deuda. ¿Por qué? Porque, bueno, van pateando para adelante los vencimientos. Y esto genera una situación en que esto, digamos, genera la expectativa de que en algún momento eso puede dejar de funcionar. Y bueno, cuando deje de funcionar eso, estamos en un problema muchísimo más serio. Entonces, lo que dijo Rubinstein, que en realidad es cierto, que podría, si mañana quisieran resolverlo diciendo una forma de licuar la deuda en pesos es devaluar, bueno, estaríamos con el riesgo de ese incidente que hubo cuando era presidenta, la primera mujer que fue presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, y el ministro era Celestino Rodrigo. Digo, eso es un riesgo cierto, no inevitable, pero cierto, como también es cierto lo que otros analistas dicen, que corremos riesgo en algún momento de caminar hacia un proceso en que la tasa de inflación se vaya espiralizando y tengamos un proceso hiperinflacionario. Esos riesgos existen, no son inevitables, el gobierno tiene muchos instrumentos de política económica que puede usar, lo que pasa es que los va gastando, y además a medida que nos acerquemos al año que vienen las elecciones, me parece que va a ser mucho más difícil que pueda controlar el gasto, pero además mucho más difícil que los agentes económicos le crean. Claro, Alfredo, buen día, Héctor Emanuel lo saluda. Me paro en ese punto. Hola, en el que Héctor, dice usted, se viene un proceso eleccionario que es el año que viene, pero es mucho menos que un año porque hay un paso de por medio. Ya hoy Cristina va a hacer un acto en donde ha puesto un eslogan que es la fuerza de la esperanza, y si contraponemos esa frase con lo que está pasando, es como que este gobierno no te está dando mucha esperanza, pero ella es parte de este gobierno, entonces como que la política empieza a tejer sus maniobras que van en contra de esto que plantea el viceministro de Economía, porque están hablando de un bono de fin de año, están hablando de ponerle plata en el bolsillo a la gente para llegar a una elección en donde no haya descontento social, pero eso se paga con inflación también. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que en ese comentario que hizo Rubinstein, que fue, me parece, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IEF. Creo que también dijo que, bueno, que era muy difícil decirle, dice uno hace las cosas y después desde la política a lo mejor es muy difícil que se puedan llevar adelante. Yo creo que efectivamente, como dice, pero el gobierno tiene un plan que es llegar de alguna forma al puerto. El puerto es el año que viene, y llegar tratando de ganar las elecciones, tratar de llegar lo mejor posible. El problema es que yo suelo decir, van con la nave, con las velas muy deshilachadas ya. Y a su vez, el capitán sabe que tiene dentro de la tripulación gente que quiere ir para otro lado. Entonces es muy difícil. Como dicen los marinos, digamos, no hay viento de cola o digamos, viento en popa si no se sabe cuál es el puerto de destino. Y a mí me da la impresión que el gobierno está improvisando. Alfredo Blanco, gracias por atender a Radio Suquía. Un gusto, Lalo, que tengan buen día. Buen día,